Hola a todos, bienvenidos al Atelier. Hoy vamos a hablar sobre cómo organizar y planificar tus lecturas. Este va a ser un vídeo diferente porque lo he concebido como un ejercicio en el que si quieres puedes hacerlo conmigo. Llevo bastante tiempo queriendo hacer esto y este vídeo me ha animado a grabar el proceso y compartirlo con vosotros por si acaso es útil en alguno de vuestros casos. Es algo que aprendí a hacer durante mi tesis doctoral, donde las lecturas eran mi herramienta básica y la organización era clave para que no se amontonaran, pero una vez terminada la tesis sigo utilizando el mismo sistema de lecturas porque me funciona muy bien y yo creo que puede ser de utilidad para los demás, tanto si estás estudiando la carrera como si estás realizando una tesis doctoral, tanto si simplemente quieres poner orden en tu estantería y en tus lecturas para no solo leer. El objetivo no es leer mucho, sino leer conscientemente, saber qué se está leyendo y sobre todo qué se quiere aprender. Yo creo que hay dos cosas claves. Por un lado está la organización física, es decir, te voy a pedir que cojas todos los libros y los dejes en el suelo, porque lo que vamos a hacer es ver qué queremos y qué no queremos, clasificarlos y buscarles a cada uno un sitio. Y por otro lado quiero que hagamos un ejercicio, un poquito de crecimiento personal y te preguntes sobre qué quieres aprender, sobre qué quieres crecer personalmente. Yo creo que los libros son una buena herramienta para crecer en todos los aspectos de la vida, no solo en el profesional, y seguir aprendiendo, siempre, absolutamente de todo. Yo creo que eso hace que todo sea muchísimo más interesante y por tanto tener un sistema y unas herramientas que nos ayuden a controlar esas lecturas va a hacer que la lectura sea mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más enriquecedora y sobre todo que os ayude a aquellas personas que no sacáis tiempo para leer. No hace falta sacar tiempo para leer. Ya veréis cómo con este sistema vais a sacar un ratito, por poco que sea. Lo importante es ser constante y dar pequeños pasos. Si esos pequeños pasos son constantes, al final vamos a lograr lo que nos proponemos. Básicamente este sistema es muy sencillo y yo lo hago cada 3 meses, cada 4 meses, cuando veo que la estantería se empieza a descolocar, que necesito focalizarme en el trabajo. Este reset de lectura suele ser bastante bueno para desatascar el trabajo. Así que básicamente consiste en recopilar todos tus libros, clasificarlos, retirar los que no necesitemos, volverlos a colocar, pero en este volver a colocar lo que haremos será generar un sistema de archivo, es decir, saber qué libros tengo y cuáles me quiero leer, cuáles están esperando, cuáles ni siquiera me acordaba que tenía. Para todo eso utilizo una herramienta que es Trello, que yo creo que nos va a funcionar muy bien, pero si utilizas cualquier otra herramienta digital también funcionará. La plantilla que yo utilizo os la dejo en la caja de descripción por si queréis utilizarla, pero podéis crear la vuestra propia porque es muy sencillo. Y después de crear este sistema de archivo, crearemos la planificación. Todo esto suena muy rimbombante, pero es muy sencillo. Simplemente cogeremos los 3 meses, en este caso serían julio, agosto y septiembre, y nos haremos una pregunta sobre qué quiero aprender, sobre qué quiero crecer y por tanto qué libros tengo que leer. Cada uno a su ritmo. Uno se puede poner un libro por semana, si os dedicáis a investigar o a leer quizás son 2 o 3 por semana, o a lo mejor no tenéis tiempo, sacáis 5 minutitos antes de dormir, en cuyo caso puede ser un libro al mes. No hay problema porque en ese caso serían 3 libros y estaríamos aprendiendo bastante sobre el tema que nos propongamos. También os aconsejo que os hagáis un café, que os pongáis música o un podcast que os guste, que hagáis este rato que vosotros podáis disfrutar, que podáis relajaros, sobre todo que tengáis la habitación limpia para poder moveros bien por ella, recopilar todo el material y que os sirva también para poner un poquito de orden. No me acuerdo en qué libro leí que decía que el escritorio siempre está ordenado o desordenado y eso es un reflejo de cómo está tu mente. Así que vamos a hacer el proceso inverso, organizar nuestro entorno para que nuestra mente pueda organizarse. Yo creo que es un proceso recíproco. Primer paso, ordena tu habitación y saca todos los libros que tengas, también los de los cajones, los de las estanterías, los que haya en otras habitaciones de la casa, los de tu mochila, todos los que tengas. Como veis tengo la estantería bastante ordenada porque justo la vacié para limpiarla el fin de semana, pero no se trata de que esté
ordenada o desordenada, lo de ordenada lo damos por hecho, sino de saber qué tenemos ahí, porque muchas veces no leemos porque no sabemos qué libros tenemos pendientes o cuáles tenemos para leer. Por ejemplo, durante el confinamiento fue mi cumpleaños y la verdad es que la gente me regaló bastantes libros. Necesito como pararme un momento para ver qué libros tengo, cuáles me urge más leer, cuáles puedo dejar para otro momento. Verano es un buen momento para retomar esas lecturas, de manera que, como veis, no se trata simplemente de limpiarla y ordenarla, sino de generar ese sistema de archivo. Como veis, la última vez que los ordené, pues están más o menos por colores, para que visualmente a mí no me agobie mucho esta estantería, porque es verdad que tiene bastantes libros, pero esto no está funcionando porque, por ejemplo, este libro, que yo lo suelo consultar bastante, está donde los libros blancos y yo lo tengo siempre debajo del todo. Lo que pasa es que obviamente no me está funcionando porque cada vez que lo tengo que sacar tengo que mover todo esto, con lo cual ya obviamente mi instinto me ha hecho dejarlo desordenadamente siempre encima de todos. Con lo cual aquí hay un problema, ¿no? Fijaos, aquí obviamente tengo otro problema, que es este libro de Rothko que me regaló mi director de tesis. Obviamente pues ahí no puede estar. Yo quería poner como libros pequeños encima, que suelo consultar más a menudo, pero evidentemente esto no está funcionando, queda súper raro y no sé dónde lo voy a poner, pero lo tengo que poner en otro sitio. Aquí tengo los cuadernos de notas, que son las notas que yo tomo de los libros que voy leyendo. Cada libro lo dedico o a un tema o a un autor. Si por lo que sea os interesa cómo tomar esas notas o cómo gestionar las lecturas, podemos hacer otro vídeo, me lo hacéis saber en los comentarios para prepararlo para vosotros. Y para que veáis otro problema, pues como están por colores, aquí tengo los libros amarillos, pero lo mismo tengo un libro de Antonio Saura sobre el Guernica, como un libro de la historia del punk, que es un género de música que a mí me gusta mucho, también una guía definitiva de autónomos, también un libro sobre las mujeres de la Nouvelle Vague, al lado un curso de museología y al lado un libro narrativo. O sea, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido, porque esto a mí no me facilita ir a buscarlos. Aparte de que por supuesto tengo libros en otros sitios metidos con cuadernos y con otras cosas que tengo que sacar y que clasificar. Dos libros repetidos, que sé que son de mi hermana porque nos gusta mucho Paula Bonet y siempre nos compramos sus libros. Yo creo que cuando se fue de casa se dejó aquí los 2 ejemplares, así que ya sé que se los tengo que devolver. El verano pasado me regalaron este libro que se llama Variaciones en España, Fotografía y Arte, que tiene un pintón. Llevo un año queriendo leerlo y todavía no lo he leído. Y es que ¿cómo lo voy a leer si está en el piso de abajo de mi estantería, tapado por otros libros que casi no lo puedo ver? Por eso es importante tener ese listado. Como yo ya lo he hecho más veces, ahora mismo no lo necesito, pero si es la primera vez que haces este sistema, te recomiendo que vayas anotando las categorías en las que se insertan tus libros. Fíjate que toda mi estantería es de arte, pero aún así puedo hacer subcategorías. Estoy apuntando, por ejemplo, fotografía, cultura visual, historia del arte, cine. Quizá en tu estantería no tienen nada que ver entre ellas, pero no importa, tú haces esas categorías porque luego las vamos a necesitar para trabajar con Trello. Por ejemplo, podéis crear pequeños montones para diferenciar las categorías en las que creéis que pueden estar. Esto os va a ayudar muchísimo para decidir cómo después lo vais a colocar de vuelta en la estantería. Aquí tengo los de cultura visual, aquí los de fotografía, aquí los de historia del arte y los de historia del arte español, allí los de diseño, allí los de educación sobre cultura visual y en este alto todos los libros escritos por artistas, que si veis es el montón más alto, lo cual es bastante evidente que es lo que más me gusta leer, pero yo ni siquiera me había dado cuenta, así que este ejercicio, más allá de ordenar, también sirve para conocernos un poco a nosotros mismos. Es importante que hagas estas categorías porque seguramente habrá libros que puedas retirar, te los puedas llevar al trastero, los puedas donar o simplemente se los puedas regalar a otra persona que los necesite más. Y de la misma manera, por ejemplo, yo he hecho una bolsa de libros que tengo que devolver a la biblioteca. La biblioteca de la universidad, por ejemplo, ha sido muy generosa haciendo una ampliación del tiempo de devolución de los libros después del confinamiento para que tengamos más tiempo para devolverlos y sobre todo no los devolvamos todos a la vez porque tienen que estar 15 días en cuarentena, de manera que ya he preparado el bolso, son todos los libros que he consultado en el confinamiento que cogí justo antes del estado de alarma, así que ya los he separado de la librería para poder devolverlos. Bueno, ahora llega el momento
momento más complicado de este reset de lecturas, que es preguntarte ¿para qué quieres leer? O sea, ¿sobre qué quieres aprender? ¿Sobre qué quieres seguir creciendo como persona? Una vez ya hemos visto todos nuestros libros, más o menos nuestra biblioteca suele hablar bastante de nosotros, con lo cual podemos saber cuáles son nuestros intereses, incluso nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros hobbies. Así que ahora se trata de parar y preguntarte ¿sobre qué quieres aprender? Para mí leer es aprender y crecer, por tanto nos podemos preguntar en este sentido también ¿hacia dónde te gustaría crecer a ti personalmente, tanto profesionalmente como en otros ámbitos? Esto es una pregunta un poco grande, quizá intimidante, y lo entiendo muchísimo, y entiendo incluso que según en qué punto estés, todavía estas preguntas no están muy resueltas. Las circunstancias de cada persona son muy diferentes. Por ejemplo, cuando yo estaba en la carrera, si me hubieran hecho contestar esta pregunta, no hubiera sabido hacerlo, no tenía ni idea de lo que me quería dedicar, ni a lo que me gustaba. Era un poco intuición lo que iba leyendo, lo que me recomendaban profesores, lo que me gustaba de algunas asignaturas. Después fue la tesis doctoral y en ese caso las lecturas venían casi obligadas. Si uno quería escribir e investigar sobre un tema, ya sabía a qué autores ir y qué libros leer, con lo cual este sistema casi venía organizado por obligación, simplemente tuve que crearlo y seguirlo. Si quizá todavía no quieres responder a esta pregunta, no te preocupes, tómate este vídeo como inspiración, quizá en algún momento quieras retomarlo, toma alguna nota si es que te resulta interesante o quizá puedas aplicarlo a tu día a día, pero no te sientas en la obligación de responder. ¿Sobre qué quieres seguir aprendiendo? Aquí no te cortes, no utilices solo un campo de conocimiento. Yo me dedico a investigar sobre la imagen y la cultura visual dentro de la comunicación, pero no leo solo sobre eso, leo sobre espiritualidad, sobre empresa, sobre crecimiento personal. Así que para resolver esta pregunta he creado una plantilla en PDF que te puedes descargar e imprimir desde aquí abajo en el cajón de información. Es muy sencillo, también lo puedes hacer a mano y son los bloques que más o menos a mí me ayudan para ver por dónde quiero ir. Todavía no estamos hablando de libros, pero esto es súper necesario para hacer la planificación que viene después. Vamos a entender este documento. Este documento está dividido en 4 bloques: tus intereses principales, tus intereses temporales, crecimiento personal y novela o ficción. Es muy sencillo. El interés personal es aquello que te apasiona, que te encanta, que te gusta. Es posible que trabajes en ello, pero también es posible que no. A lo mejor te dedicas entregando paquetes de una empresa de correos, pero te chifla la música y todo tu tiempo lo dedicas a leer sobre eso, de manera que ese sería tu interés particular, tu interés principal. Luego he hablado sobre intereses temporales. Esto es un concepto que a mí me resulta muy interesante, se lo copia una autora que se llama Olga Kazan, no sé si lo estoy diciendo bien, os lo dejaré en la caja de descripción, que escribió un artículo que se llama En búsqueda de la pasión, donde ella defiende que la pasión no es algo que haya que buscar. Dice que le presiona muchísimo la idea de pensar que cada uno tenemos una pasión que descubrir y que a lo mejor no es solo una pasión, sino que son pasiones temporales. Bueno, a mí me encanta esta idea y yo no se la tomo literalmente, porque sí que creo que cada persona tiene algo en lo que es muy bueno y que además le gusta mucho, porque la vida es así de generosa y suele coincidir la mayoría de las veces, pero sí que es verdad que hay intereses temporales que aparecen. Estos intereses no están siempre, pero es verdad que de vez en cuando aparecen. No tienen que ver con tu interés principal y de hecho igual ni tienen que ver con lo que haces en tu día a día. Pero, por ejemplo, de repente un familiar muy cercano, como puede ser un padre o una madre, cae en una enfermedad como puede ser un cáncer o una diabetes, y tú, para ayudarle, empiezas a investigar sobre ese tema y empiezas a ver qué se ha escrito o qué es, porque tienes mucha curiosidad, o cuáles son los síntomas o en qué le puedes ayudar. Entonces eso sería un interés temporal. Son intereses generales que surgen por cuestiones de la vida, o por ejemplo puede ser por necesidad, porque de repente quieres abrirte un blog y empiezas a interesarte por cómo abrir un blog, cómo hacerlo crecer, etcétera, etcétera, y empiezas a buscar lecturas sobre eso. Bueno, una vez aprendas, ese interés desaparecerá, por lo tanto son intereses temporales. A mí me parece interesante que lo tengamos en ese tablero por si acaso en este momento tenemos un interés temporal. Yo en este momento tengo
uno muy particular, que es el mundo de los podcasts. Es un mundo que me encanta, yo siempre escucho podcasts, tengo mis podcasts favoritos que los escucho siempre cuando salgo a andar a primera hora de la mañana, y es un mundo que me gusta muchísimo y que quiero conocer porque a lo mejor me planteo algún día comenzar un podcast, y es un tema que temporalmente me está interesando. Cuando aprenda lo suficiente, ese tema desaparecerá y aparecerá otro tema temporal. También hubo un tiempo que investigué muchísimo sobre los aceites esenciales y su poder curativo, sobre todo para el tema de la ansiedad, que a mí me ayudó muchísimo. Bueno, esto es un tema que a veces hasta parece incoherente con lo que es tu motivación principal y particular, pero está ahí y es algo a lo que estás dedicando y por tanto puede ser muy útil que esté en ese tablero. Después he añadido un bloque de crecimiento personal. Sinceramente creo que da igual a lo que te dediques, estos libros, lo que antes llamábamos libros de autoayuda, que tan mal se han visto siempre, ahora nos gusta llamarlos libros de crecimiento personal, son libros más de psicología positiva, etcétera. Son libros que por lo menos a mí me han ayudado muchísimo a evolucionar en todos los ámbitos de mi vida, tanto con mi pareja, como con mi familia, como con mis estudios, como con mi carrera profesional, mis gustos, mis hobbies. A mí me gusta verlos no tanto como autoayuda, sino como toda esa educación que me hubiera gustado recibir en el colegio y que nunca se me dio. Por ejemplo, todo lo relativo a educación financiera, que es algo que llevo leyendo durante año y medio más o menos, porque me interesa muchísimo ser una persona económicamente inteligente. Yo creo que interesa que seamos una sociedad torpe con el dinero, entiendo que no esté en el sistema educativo, pero a mí me parece que está en nuestra mano poder leer sobre eso, de manera que es un tema. No es un tema temporal, es un tema que me interesa muchísimo y que creo que está dentro de mi crecimiento personal. Conocer cómo puedo manejar el dinero para mejorar mi vida. También, por ejemplo, dentro de crecimiento personal tengo otro interés que es la comida saludable. Desde hace muchísimos años mi alimentación es 100% vegetariana y ahora mismo también estoy intentando aprender muchísimo sobre un estilo de vida cetogénico, sin hidratos de carbono ni azúcar. Esto lleva muchísimo estudio, lleva muchísimas horas de entender qué le está pasando a tu cuerpo cuando retiramos este tipo de alimentos, no solo la carne sino también los hidratos y el azúcar, y es una educación que tampoco hemos recibido en el colegio, ni a mí por lo menos personalmente mi médico no me la ofrece, con lo cual es algo que tengo que buscar por mi cuenta. Gracias a Dios hoy en día tenemos a mano muchísimas lecturas y docentes interesantes en esta misma plataforma, que es alucinante, así que de momento los he dejado ahí. Solo os cuento estos ejemplos no porque me parezcan interesantes para vosotros, sino para que veáis qué se puede poner dentro de estas categorías. Y dentro de novela, en este momento yo no he puesto nada, como os diré más adelante, no es conveniente que los 4 estén llenos. Yo creo que hay que priorizar y elegir 2 de los 4 bloques, como mucho 3. Estoy en un momento de mi vida en el que no me apetece leer ficción, pero he sido una gran lectora, sobre todo de clásicos, me encantaba leer los clásicos. Esto es un amor que me metieron en vena 3 profesores de la universidad, que fueron Antonio Martínez Illán, Beatriz Gómez y José Ampérez. Yo había sido una niña que leía mucho pero sin ningún tipo de criterio, y recuerdo sus clases de una manera muy especial, la envidia que me daban, cómo hablaban de la literatura, de los libros, y gracias a ellos conocí muchísima literatura y sobre todo pues ese amor, esa curiosidad, esas ganas que me dieron por leer pues los clásicos, ¿no? Tanto clásicos antiguos como clásicos contemporáneos. Y recuerdo leer pues de la mano de ellos, ¿no? Y pedir referencias y pedir consejos, y hubo un momento de mi vida en el que yo estaba fascinada con la ficción y la novela y la narración en general. Bueno, ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que lo que me fascina es la gente que reflexiona, por ejemplo, sobre la propia historia del arte, los escritos que han hecho los artistas, ¿no? Pues sus diarios o sus ensayos, otras investigaciones que tienen que ver con cultura visual, cine, fotografía. Ahora mismo estoy fascinada con eso. Me encanta leer, por ejemplo, autores muy concretos, cogerme a John Berger y leerme toda su bibliografía de principio a fin, ahondando sobre los conceptos. Es lo que estoy haciendo en este momento con Estrella de Diego, coger toda su bibliografía y leerla de principio a fin para entender bien lo que está exponiendo, para entender bien esa crítica y esa reflexión sobre lo que está escribiendo. De manera que, como os digo, estoy en un momento en el que la novela no tiene cabida en mis bloques de intereses, pero es posible que el año que viene de repente me apetezca leer, por ejemplo, novela americana de los años 90. ¿Por qué no? Eso es posible que ocurra. Y por eso ese bloque es importante. Puede estar vacío, pero tiene que existir.
Como veis, Trello es muy sencillo, funciona con estos tableros que además podéis mover de lugar, y dentro de los tableros podéis añadir más tarjetas, incluso cambiarlas de tablero, llevároslas arriba, abajo, es muy flexible. Cuando accedáis al link que os he dejado en la caja de información, os aparecerá esta plantilla. Si clicáis en la opción de más, podéis convertir esta plantilla en un tablero propio, es decir, deberíais dar aquí, le pondríais un título propio y crear, de manera que crearíais vuestro propio tablero a partir de esta plantilla. Como veis, se ha generado un tablero nuevo mío, propio, personal. Ya veis que aquí pone privado. Podéis invitar a más personas, pero de momento está solo para vosotros, pero se han copiado todos los cambios que yo había hecho en esa plantilla, con lo cual os ahorráis un montón de tiempo. Si queréis seguir personalizándolo, aquí a la derecha tendríais la opción de cambiar fondo. Podéis, por ejemplo, probar colores, o podéis probar otro tipo de fotografías que os apetezcan más. Bien, aquí a la izquierda aparece un código de colores. Los 3 primeros hacen referencia al momento en el que estás con ese libro, la relación que tienes con ese libro, si ya te lo has leído, si estás leyéndolo o si está esperando a ser leído. Y las 2 últimas son 2 opciones que a mí me suelen venir muy bien, que es la opción de comprar, es decir, cada vez que quiero un libro que quiero comprar, le pongo esa etiqueta de comprar. Esto es muy útil porque Trello puede llevarse en el móvil, de manera que si alguien te recomienda un libro, o tú ves un libro en una librería y quieres buscarlo por internet, o alguien lo cita en una conferencia, puedes entrar rápidamente a esta lista y etiquetar ese nuevo libro con la etiqueta comprar. Y después está otra etiqueta que para mí es completamente útil. El 90% de los libros que leo los saco de la biblioteca, de manera que a mí me resulta muy útil no solo esta etiqueta de devolver a la biblioteca, sino la fecha en la que se caduca el préstamo, de manera que así no se me pasan las fechas y puedo hacer viajes a la biblioteca para dejar libros y volver a coger. Como os he dicho antes, esta paleta de colores viene dada por Trello, no se puede cambiar, pero lo que sí podéis cambiar es esta asociación de colores. Este es un sistema que hago yo, pero por supuesto podéis hacer vosotros el que queráis, cómo apuntar estos libros. Yo lo que suelo hacer es apuntarlo ya en forma de cita bibliográfica, por si lo necesito citar en alguna clase o en algún libro o en algún artículo o investigación. El sistema es muy sencillo, se pone el apellido, el nombre, el año de la primera edición, porque tú has podido comprar una edición de 2015 muy bonita, con la tapa dura, con una ilustración súper chula, la última edición, pero puede ser que realmente el libro el autor lo escribió en 1937. Entonces es muy importante saber de cuándo es ese libro para saber si lo que está aportando ese autor ya se ha superado o en cambio es muy novedoso, está hablando de las últimas teorías, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que hago es apellido, nombre y el año de la primera edición, el título del libro, la editorial y el año de la edición que estoy leyendo. Eso es importante. Como veis, aquí pone plantilla. Es una plantilla que he creado para que no tengáis que repetirlo. Cuando vayáis a meter un libro nuevo, simplemente añadimos otra tarjeta. Aquí a la derecha la creamos a partir de plantilla. Cogemos la plantilla que queremos y lo escribimos. Bueno, así habríamos creado una entrada de libro, es muy sencillo. De hecho, si clicamos, vemos que podemos añadir una descripción, por ejemplo, notas del libro o frases que nos gustaría guardarnos. Dentro de esta etiqueta, aquí son las etiquetas que he creado, pero que podéis cambiar. Como veis aquí en el lápiz, podéis editar el nombre y hacer vuestras propias categorías. Yo, por ejemplo, este es un libro que ya me he leído, con lo cual lo marcaría como leído. Y simplemente saldría. De manera que aquí simplemente aparecería este libro Modos de ver de John Berger como leído. Es un código muy sencillo de colores, de manera que nada nos distrae y es muy fácil de consultar. Más allá de eso, los 4 tableros que he creado son intereses principales, intereses temporales, crecimiento personal y novela. Como ya los hemos trabajado, es muy sencillo ahora organizar los libros que tenemos en nuestra biblioteca dentro de cada una de las categorías y ahí decirle si lo hemos leído, si está en proceso o si está esperando, incluso si hay que devolverlo a la biblioteca. Este interés principal puede desgranarse en más intereses. Es la lista que hemos hecho al principio.
cuando hemos categorizado todos nuestros libros. En mi lista aparecía fotografía, cultura visual, cine, historia del arte, etc. Eso lo podemos desgranar para que nuestra lista de libros no sea inmensa, de manera que es lo que voy a hacer ahora. Voy a descomponerlo y así os enseño cómo se hace. Simplemente añadimos otra lista, le diríamos cómo se llama, pulsaríamos Enter. Como es muy fácil de mover, yo me lo llevo aquí a cine. Otra lista que es cultura visual. Esta me la voy a poner la primera porque realmente es con la que más trabajo. Y fijaros que este libro de modos de ver de John Berger habla muchísimo sobre cultura visual, con lo cual me lo voy a llevar directamente aquí. Lo que voy a hacer ahora es generar todas esas categorías que ha creado mi propia biblioteca. Las 3 categorías que quedan, que son intereses temporales, crecimiento personal y novela, para mí no se mueven porque no se desgranan más. Y además, comparativamente y por experiencia, suelen incluir muchos menos libros que nuestros intereses principales, con lo cual es suficiente con un tablero. Así ha quedado finalmente mi tablero de Trello. Como veis, he hecho todavía más categorías. Se trata de que esto sea cómodo para mí y no tanto que me quede bonito, sino que yo sepa específicamente dónde están mis libros, cuáles me he leído y cuáles me quiero leer. He descubierto que tengo muchísimos libros que he dejado a medias y otros tantos que todavía no me he leído, los tenía completamente descontrolados. Aquí tengo que devolver uno a la biblioteca y aquí he añadido otro que me quiero comprar. Como veis, lo que he hecho es hacerlos por orden de urgencia. Arriba del todo están los que llevo a medio leer y después en amarillo los que todavía no me he leído y ya debajo los que ya me he leído. He aprovechado además para volver a poner como no leídos algunos que ya me había leído pero me apetece retomar. Quiero deciros qué hay que hacer después, sería el último paso, ese momento en el que vamos a programar esas lecturas. Lo mejor es hacerlo en un periodo de 3 meses y estamos en un momento perfecto porque sería julio, agosto y septiembre. Y aquí cada uno tiene que ver su situación personal. No importa si te pegas todo el día leyendo o solo puedes sacar 5 minutos antes de dormir. La cosa es que lo hagas de manera constante y a pequeños pasos. A lo mejor alguien puede leer un libro por semana, que es una lectura bastante razonable cuando no nos dedicamos a leer y a investigar, con lo cual serían 12 libros en 3 meses, lo cual está genial. O incluso si puedes leerte un libro al mes, esto haría un total de 3 libros, lo cual también está genial y será 3 libros que has avanzado en eso que quieres seguir creciendo y seguir aprendiendo. Verás cómo esta lectura consciente te ayuda a seguir evolucionando en esta lista de tareas, porque un autor te llevará a otro. Recuerdo perfectamente el momento en el que estaba leyendo una biografía sobre Warhol y empezó a hablar de su amistad con Basquiat y cómo lleva a Basquiat al mundo de las galerías. Es la primera vez que yo oí hablar de este artista y una lectura sobre Warhol me llevó a otras sobre Basquiat. A medida que vayan surgiendo estas nuevas lecturas, puedes apuntar en tu tablero de Trello en pendientes para comprar o en buscar en la biblioteca. Por lo tanto, solo se trata de buscar un tiempo para leer y hacernos las preguntas básicas: ¿cuándo lees y cómo lees? Transformar ese tiempo de lectura en lectura consciente. No se trata de leer mucho, sino de leer con sentido. Cuando escribas tus intereses, intenta acotarlos. Es decir, a mí me interesa el arte, demasiado amplio. A mí me interesa el arte español, demasiado amplio también. A mí me interesa el arte español contemporáneo. Bueno, ahí vamos focalizando. A mí me interesa el arte español contemporáneo realizado por mujeres. Bien, cuando algo es tan concreto, es más sencillo ir a buscar esa bibliografía, saber qué autores son la referencia y esos autores te llevarán a otros autores. Cuando el tema es muy amplio, nos perdemos. Por eso intenta focalizar. A mí me interesa la fotografía, muy amplio. Me interesa el fotoperiodismo. Bueno, ahí vamos focalizando. Me interesa el fotoperiodismo en España durante la Guerra Civil. Genial, ahí vas a dar con los autores adecuados y con gente que es experta en ese tema. Y de ese tema irás saltando a otros. Intenta siempre focalizar. Una vez tengamos el número de libros que nos podemos leer, lo que vamos a hacer es hacer algo estratégico. No importa cuántos libros. Si tú te puedes leer 4 libros en 3 meses, vamos a hacer que sean los mejores 4 libros sobre fotoperiodismo en España durante la Guerra Civil.
Y después de estar un día entero clasificando los libros y devolviéndolos a la librería, os voy a enseñar ahora cómo me ha quedado. Es verdad que estéticamente está peor porque antes los tenía por colores y quedaba mucho mejor, quedaba todo mucho más ordenado, pero diariamente trabajo con libros, así que lo que me interesa es que sea cómodo, que yo sepa dónde están. Por eso aquí en la balda que me queda más a mano tengo los libros de cultura visual, los de museología, los de Berger y los de teoría de las artes. Son los que más consulto con diferencia y de hecho suelo cogerlos y dejarlos con bastante asiduidad, por tanto no podrían estar horizontales sino que verticales para no tener que romper el orden cada vez que cojo o dejo algo. Los de Taschen no los he tocado porque es verdad que me es cómodo así, no los suelo coger demasiado y cuando cojo uno me lo quedo mucho tiempo, con lo cual me merece la pena que estén visualmente ordenados y no en vertical porque pesan tanto que se suelen caer hacia los lados. Después en la balda de abajo he dejado todos los libros que están escritos por artistas, después los DVDs, después los de historia del arte e historia del arte español. Tengo bastante sobre esta categoría porque sobre esto realicé mi tesis doctoral, y los cuadernos de apuntes, que sí que los he dejado en horizontal porque es verdad que solo trabajo con uno a la vez, nunca cojo muchos, entonces me es muy cómodo así, simplemente cojo uno y lo vuelvo a dejar. En la balda de abajo he puesto los libros de fotografía, aquí hay un par de ejemplares de mi tesis doctoral, los libros de narrativa, los libros educativos sobre arte y todos los de diseño, y abajo del todo tengo los libros de crítica de arte y las monografías sobre artistas. No las he puesto más arriba porque no las necesito muy a mano, son los que menos consulto, así que prefiero tener los que cojo a primera vista. Y hasta aquí mi sistema de lecturas, espero que os haya gustado. Si queréis hacer cualquier aportación o algo que hagáis vosotros personalmente que es muy útil, lo podéis dejar en los comentarios. Como siempre en el atelier creo que lo construimos entre todos y los comentarios son un buen lugar para que otra persona pueda apoyarse en otros trucos que son diferentes. Por ejemplo, si utilizas otra app o otro sistema digital, nos encantaría saberlo. Lo interesante sería que cada uno de nosotros personalizase este sistema para que sea lo más útil y productivo posible para él. Muchísimas gracias por estar hasta el final del vídeo, os mando un saludo y hasta el siguiente vídeo.